Hoy les voy a recomendar algunos libros de escritores japoneses. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carmen, bienvenidos a este canal donde hablamos sobre Japón, sobre la vida diaria, la familia, la escuela, la cultura, como es el caso de este video. Si han visto, hace algunos días fue el Día del Libro, el 23 de abril, y muchas editoriales que tienen sus páginas en internet pusieron sus rebajas para que uno que se anime más a comprar algunos libros. Incluso algunos títulos los han puesto gratuitamente, algunas editoriales. Con toda esta cuestión mundial que está ahora, el coronavirus, las editoriales han promovido la lectura de esta manera. Y por lo mismo se me ocurrió que quizás les interesaría saber algunos escritores japoneses, contemporáneos y otros más bien clásicos, quizás no conozcan. Aquí en la casa nos gusta leer de todo, novelas, libros técnicos, manga, periódico. En mi caso fue un poco difícil escoger qué libros me habían gustado más para meterlos en esta lista, pero bueno, empezamos con 5 libros y un autor que me gusta especialmente su manera de escribir. Vamos allá. Yo antes de venir a Japón conocí a algunos escritoras japonesas. No estaba tan fuerte en mi ámbito literario. Ya que llegué a Japón dije, bueno, tengo que empaparme un poco de la literatura japonesa, ¿no? Una manera de saber cómo es la cultura del país en el que estás, pues es leyendo, ¿no? De cómo es la sociedad se refleja en los libros, en la manera de escribir de las personas, de los autores. El primer libro que leí aquí en Japón es uno que se llama Soy un gato, de Natsume Soseki. Ya desde la primera línea que empieza diciendo soy un gato aunque todavía no tengo nombre. Esta simple línea me atrapó desde el inicio y de ahí, aunque el libro sí es un poco grueso, como 500, 600 según la edición, lo seguí leyendo. Este libro habla sobre la vida de un gato desde su perspectiva. Es muy curiosa la manera en que lo platica el gato. En su historia, en sus aventuras, termina viviendo en la casa de un profesor que vive con su esposa y sus 2 hijas, y llegan amigos a visitar al profesor. Entonces el gato está viendo toda esta cotidianeidad, escucha las anécdotas que se comentan entre el profesor y sus amigos, la relación entre cada uno de ellos. Así te das una idea de lo que era el Japón en la edad Meiji. Este libro lo escribió más o menos a inicios del siglo XX. La época Meiji es una época de cambio de siglo y una época en la que empezaron a importar muchas costumbres de Occidente aquí en Japón, ¿no? Así te lleva un tiempo leerlo. Es para leerlo tranquilo, no es para leértelo en una tarde. Este libro en un inicio fue publicado por entregas, entonces más o menos es esa idea de irlo leyendo poco a poco, ¿no? Saboreando cada capítulo, cada parte. Entonces se los recomiendo si quieren saber un poco de lo que era el Japón a inicios del siglo XX. El siguiente es La fórmula preferida del profesor, de Ogawa Yoko. Esta es la historia de una madre soltera con un hijo de como de 8 o 9 años. Llega a cuidar a un profesor de matemáticas jubilado. Este profesor tuvo un accidente y su memoria solo puede retener su memoria por 80 minutos. Pero lo que sí recuerda muy bien fue todo lo que pasó antes de ese accidente, ¿no? Toda la cuestión de matemáticas lo recuerda perfectamente, ¿no? Es una novela muy al estilo oriental, donde los personajes poco a poco se van relacionando, donde quizás no te hubieras imaginado que podría existir una amistad o incluso un amor, ¿no? Quizás maternal, pues puedes ver mucho la paciencia, el respeto y la compasión que tiene la madre por el profesor, ¿no? Por la cuestión de que tiene unos minutos de memoria. Las matemáticas es lo único que conserva en su memoria el profesor con seguridad, y es la única manera en que puede comunicarse con las personas.
Entonces, si les gustan las matemáticas, no son problemas difíciles, digamos, son para detenerte y pensarlos. Entonces, se los recomiendo, es también para leerse poco a poco, aunque este libro sí es más pequeño, son menos hojas, menos páginas, pero también lo pueden leer pausadamente. El siguiente es un libro que se llama Sendas de Oku, que es de Matsuo Basho. Es un libro de viajes, de sus impresiones, sus apuntes y sus anécdotas durante este viaje, desde en ese tiempo lo que era Edo, el actual Tokio, a un lugar que se llama Oku. Está escrito en prosa, aunque en algunas partes escribe algunos haiku, que si saben son estos poemas de 3 líneas con 5 sílabas. Es un libro donde él va contando todo lo que va sucediendo en su viaje de manera muy poética. Va caminando y se encuentra con alguien, habla con esa persona y escribe en su diario su impresión sobre pues lo que le contó a esa persona o sobre lo que vio. Hay momentos en que describe un detalle, una piedra que vio en el camino y describe un poco su forma, o una hormiga que vio pasar. Habla mucho de una cosa, mucho en detalle. Es también un libro para ir leyendo poco a poco. Yo cuando estaba leyendo este libro mencionaba el lugar en el que estaba el autor. Iba a internet y buscaba el lugar y veía el paisaje o cómo era en algunos cuadros antiguos o algunas descripciones de otros autores. Eso me fue metiendo más en la historia, ¿no? Este libro inspira a mucha gente a hacer este tipo de viajes cuando viene aquí a Japón. A veces, según tengan el tiempo, lo hacen en tren, lo hacen caminando o en bicicleta o en coche. Es algo que si tienen la oportunidad, si vienen a Japón, de hacer un viaje parecido, un viaje más sencillo, más como interiorizando su experiencia. En uno de los pasajes dice Matsuo Basho que cada día es un viaje y que cada viaje es tu casa. Esto yo lo entiendo como todo lo que sé, todo lo que soy, lo llevo conmigo. Todo lo que soy es mi hogar, algo así, ¿no? Y esto me gusta porque hace que todo lo material se quede a un lado y lo que tienes tú dentro sea lo que vale la pena. Tu viaje lo haces pensando en que todo tu equipaje está dentro de ti. No necesitas llevar nada extra más que tu persona, hacer tu propio viaje. El siguiente libro es el libro de Genji, de Murasaki Shikibu. También se le conoce como el romance de Genji o la historia de Genji. Es considerado como la primera novela escrita de Japón, allá por el año 1000. El libro como tal no tiene el nombre del autor, pero se cree que fue esta mujer, Murasaki Shikibu, la que escribió ese libro, porque en su diario se han encontrado muchas partes del libro a la manera de anotaciones o como correcciones, ¿no? Entonces se cree que haya sido ella la que escribió el libro. También porque era una persona que estaba muy metida en la vida de la corte imperial de Japón en ese tiempo, entonces sabía de lo que estaba hablando. Esta historia es la historia de Genji, es un príncipe y habla sobre su vida, digamos, en la corte, ¿no? Que era un funcionario público, su relación con las personas, bueno, y con algunas mujeres también. La versión que yo leí de este libro está en 2 partes, de cada parte es muy gruesa, como de 1000 páginas. Yo solo leí la primera parte y bueno, me gustó también, lo tuve que leer muy muy lento, me llevó varios meses, pero es otra manera de escribir y otra manera de conocer Japón. Quizás lo puedan encontrar un poco difícil de leer porque en ese tiempo estaba mal visto que la gente se hablara con el nombre propio. Entonces, más bien se referían a la persona con lo que llevaba puesto, el color que llevaba puesto, o en ese momento, en esa situación.
o también mencionaban el rango de esa persona. No hay nombres, tienes que ir medio escribiendo qué pasó con qué persona y con quién. Entonces sí puede llegar a ser un poco difícil de leer, pero se los recomiendo porque es otra manera de leer y conoces otro Japón de hace 1000 años. Les recomiendo que sea una versión anotada, donde el traductor haga anotaciones sobre todo lo que se va mencionando, porque si no quizás pueda ser un poco difícil. Muchas cosas no las podríamos entender, porque también los personajes hablan haciendo citas o a manera de poema, entonces puede resultar un poco difícil, pero sí se las recomiendo. El siguiente es El cielo es azul, la tierra es blanca, de Kawakami Hiromi. Esta es la historia de un profesor de japonés jubilado que un día, sin querer, coincide con su alumna de hace muchos años en un izakaya, un tipo bar a la japonesa. Esta alumna no se acuerda de su profesor, o sea, lo recuerda muy lejanamente, creo que ni siquiera se acuerda de su apellido. Y el profesor, pues bueno, para él es una alumna de muchos años, ¿no? Y una de tantas, ¿no? Pero se reconocen y entonces empiezan a platicar y a ponerse al día, digamos, ¿no? De qué están haciendo cada uno. Y bueno, van pasando los días y se van encontrando, pero sin querer, todo casualmente, ¿no? Este tipo de novelas se ve mucho en chico encuentra a chica, algo así, como en los anime. Aunque bueno, la edad es lo que sería un poco diferente y sabemos que para el amor no hay edades. Este libro se los recomiendo porque es muy curioso cómo de algo tan banal como quizás un día cualquiera, cada evento en ese día lo hace trascendental para alguien más, ¿no? Alguien más en tu vida, por ejemplo. Para ellos era cotidiano ir todas las noches a cenar a ese izakaya. Se veían, hablaban, a veces ni hablaban, hasta que, y bueno, ya no les cuento por este tipo de novelas, y bueno, las que he mencionado, describir un detalle, un momento, describirlo en su máximo esplendor, ¿no? Es algo que te sabe muy bien cuando lo estás leyendo. Sí, sobre todo si ya tienes un poco de conocimiento de la cultura japonesa, te sabe muy bien, ¿no? Bueno, les había dicho al inicio que eran 5 libros y un autor que me gusta mucho. Este autor es Murakami Haruki, muchos lo conocerán probablemente. Todos los años está en propuesta para el Premio Nobel. Especialmente me gusta porque la historia es en un sueño o es en esa realidad que crea Murakami. Le gusta mucho presentar 2 historias separadas y a veces atemporales, pasado, presente o futuro presente, futuro pasado, y después que se relacionen, o escenas de sueños con escenas de vigilia, o sea, de estar despierto. Yo estoy leyendo sus libros, de repente dejo de leer y me cuesta despegarme de esa realidad en la que estaba, ¿no? Estar leyendo sobre una persona que habla con gatos y de repente despegarte del libro y regresar a esta realidad y decir, bueno, creo que no es tan normal que la gente hable con gatos, ¿no? En la historia del libro está un personaje empieza a volar y de repente sales a esta realidad. Es muy interesante cómo hace que te metas tanto en la historia, ¿no? De él he leído varios libros, La chica del cumpleaños, son títulos muy muy largos, la verdad es que es un poco difícil de recordar. Todos estos tienen este sabor, ¿no? Este estilo que me gusta mucho. Se los recomiendo a todos porque cada uno tiene su especial pasaje o especial personaje que lo hace que te den ganas de leerlo. Y bueno, habían leído algunos de estos libros, los habían escuchado mencionar. Todos estos libros los leí en electrónico. Ya ven que los leí estando ya aquí en Japón. Espero que les hayan interesado, que les haya llamado la atención. Si te gustó este video, por favor dale like. Y no te olvides de suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Bye bye. Mata mite ne. Jikai mo otanoshimi ni.